Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a esta primera unidad en la cual estamos abordando básicamente lo que son los temas de microeconomía y los conceptos básicos. Bueno, te recuerdo que la microeconomía estudia cómo las personas y las empresas toman decisiones para satisfacer sus necesidades, tales como lo que es comida, ropa, medicamentos, vivienda, y se enfoca en entender cómo estos grupos manejan los recursos limitados, tales como el trabajo, las materias primas y el dinero. Bueno, también recordarte que la economía es la ciencia social que estudia tanto las elecciones que toman los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades para encarar la escasez, así como los incentivos que influyen y justifican esas elecciones. Es decir, estudia los agentes económicos, los hogares, las empresas y los gobiernos, quienes usan sus recursos escasos para especializarse en la producción e intercambiar y consumir bienes y servicios de acuerdo al sistema económico en el que se desarrolla. Bueno, los agentes económicos, como recordarás, son las organizaciones que se dedican a la producción e intercambio, a la especialización y al consumo. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, los recursos son la tierra, los recursos naturales, el trabajo y el capital, que son planta, equipos e inventario, y que se pueden combinar para producir bienes y servicios. Los factores de producción representan la riqueza económica porque en definitiva son los que determinan cuánta producción puede alcanzar la sociedad. Y bueno, tenemos un término muy común que es propiamente el término de escasez. Este término hace alusión propiamente a pues la situación en la cual la cantidad de los recursos es insuficiente para satisfacer todas las necesidades. Y bueno, a partir de ello también tenemos lo que son las elecciones. Las elecciones dentro de la escasez obligan a los agentes económicos a realizar o a tomar diferentes elecciones. Los factores de producción son limitados y una selección entre bienes o servicios o acciones alternativas pues obviamente van a permitir esta parte, ¿verdad? Y bueno, también tenemos dentro de estos conceptos el sistema económico, no es otra cosa que el conjunto de dispositivos e instituciones organizacionales que se establecen para hacer frente a la escasez. Tenemos el sistema capitalista, que es la economía de mercado, en la cual la propiedad de los recursos es privada y en general las personas están en libertad de tomar sus propias decisiones económicas. Bueno, también tenemos la parte socialista, la cual pues propiamente es una alternativa en la que el gobierno posee la mayor parte de los recursos y el Estado es quien toma la principal decisión económica. Después tenemos propiamente lo que es la ley de escasez. Dentro de la ley de escasez, pues propiamente nos dice que los deseos siempre excederán a la capacidad de la sociedad para poder satisfacerlos. Nunca hay recursos suficientes y por lo tanto tienen que hacer una serie de elecciones. Tenemos una frase muy conocida, la frase de ceteris paribus, que significa que todas las demás cosas se mantienen iguales, se refiere a mantener constantes todas las variables o mantener igual todas las demás cosas cuando se cambia una variable. Y bueno, tenemos también lo que es la economía positiva, que básicamente es la cuestión del análisis en el cual se explica lo que ocurre en la economía y por qué, sin hacer propiamente ningún tipo de recomendación en la política económica. Tenemos lo que es la economía normativa, que es propiamente el análisis económico que hace recomendaciones sobre la política económica. Y bueno, recordarte entonces que microeconomía es el estudio de las elecciones que hacen los individuos, las empresas, los mercados, los hogares y el gobierno, es decir, cómo se comportan las diferentes entidades. Por ejemplo, la decisión que toman los agricultores para producir un producto u otro, así como el número de sustitutos que va a afectar las decisiones de los precios, y también nos vamos a enfrentar a
cómo afecta el cambio del precio en las hamburguesas la demanda de los refrescos, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones son parte del estudio de la microeconomía. Y bueno, partimos entonces de un razonamiento económico y hablamos en primera instancia de elecciones e intercambio. En vista de que todos nos enfrentamos con la escasez, es preciso hacer elecciones. Cuando esto ocurre, seleccionamos entre las posibles alternativas que tenemos disponibles. Y bueno, otro concepto muy importante es el costo de oportunidad, es decir, la alternativa de mayor valor a la que renunciamos. Es el costo de oportunidad de la actividad que elegimos o el mayor valor de la alternativa sacrificada. Ejemplo sería el costo de oportunidad de estudiar es el ingreso que se percibiría si estuviéramos trabajando. El costo de oportunidad de invertir es el ingreso por interés que dejo de percibir por ahorrar el monto invertido, y el costo de oportunidad de vender una casa es el ingreso por alquileres perdidos. Y bueno, nos preguntamos qué producir. Por supuesto, estamos hablando de las cuestiones de producción. Y bueno, entonces la pregunta es, ¿produciremos camisas o pantalones? ¿Qué necesidad está insatisfecha en ese punto? ¿Qué cantidad de camisas? Es decir, ¿qué nos demanda el mercado? ¿Cómo? Pues no, la respuesta sería ¿qué técnicas de producción utilizaremos o qué recursos utilizaremos? Los bienes y servicios se producen mediante la utilización de recursos que los economistas llaman factores de producción, y estos se agrupan en 4 grandes categorías. Tenemos la tierra, ya lo habíamos dicho al inicio, son los dones de la naturaleza que se utilizan para producir bienes y servicios, tales como el agua, el suelo, el petróleo, gas y carbón, por mencionar algunos. El capital, que son las herramientas, los instrumentos, las máquinas, los edificios y algunas otras construcciones que las empresas utilizan para producir los bienes y servicios. Y tenemos el trabajo, que es el tiempo que la gente dedica a producir los bienes y servicios. Esto incluye un esfuerzo físico y mental. Y finalmente tenemos lo que son las habilidades empresariales, que es el conjunto de recursos humanos que coordina y organiza la tierra, el trabajo y el capital. Y los empresarios aparecen como una nueva idea acerca de cómo producir y cómo hacerlo, pues toman decisiones de negocios y van a lidiar todos ellos con el riesgo. Y bueno, ¿para quién producir? Bueno, pues aquí se tiene quienes obtienen los servicios y bienes producidos, dependen de los ingresos de la gente. Para conseguir los ingresos, la gente vende los servicios de los factores de producción que posee, tales como la tierra, que se encarga de producir renta, el trabajo, que produce un salario, el capital, que produce un interés, y las habilidades empresariales, que producen utilidades y beneficios. Bueno, pues todo esto son los conceptos básicos que tú debieras manejar en primera instancia acerca de esta materia. Esperamos que todos estos conceptos que hemos mencionado, pues los conozcas muy bien, y si no, pues por acá te hayamos dado una breve idea de dichos conceptos. La intención es que cuando empezamos a avanzar en nuestra unidad número 2, 3 y 4, pues sepas de qué estamos hablando cuando nos referimos al uso de dichos conceptos. Bueno, pues no me queda más que desearte mucho éxito como siempre, y nos estamos viendo en nuestra cápsula número 2. Hasta pronto.